Bueno, vamos a continuar donde habíamos dejado, habíamos replicado la experiencia que habíamos hecho en el aula. Ahora vamos a modificar un poco este circuito y vamos a agregar un nuevo. Primero, antes que eso, vamos a ver qué pasa si nosotros variamos la resistencia. Habíamos trabajado con la resistencia de 1 kilo ohm, que, como habíamos visto, para la batería de 9 nos daba una caída de tensión casi igual a la de la batería sobre la resistencia y la corriente que circulaba era 8,99 miliamperios, porque tensión sobre resistencia, entonces nosotros teníamos 9 voltios, pero en realidad estamos midiendo 8,99 sobre la resistencia, entonces 8,99 amperios, voltios, perdón, dividido los 1000 ohmios de la resistencia de 1 kilo ohm, y eso nos daba, recordemos que dividir por la unidad seguida de ceros es correr la coma tantos lugares a la izquierda como ceros haya después de la unidad, entonces 3 lugares a la izquierda, eso nos da 0,00899 amperios. Esto, en vez de expresarlo así, podemos expresarlo convenientemente como 8 por 10 a la menos 3, como hemos visto, 8,9, perdón, 8,99 por 10 a la menos 3, porque la potencia de 10, de exponente negativo 10 a la menos 3, nos indica, bueno, de este número le tenés que correr la coma 3 lugares hacia la izquierda, y sería esto. Para no estar escribiendo este número pequeño que tiene varios ceros y que es fácil que uno equivoque un dígito, como ya hemos hablado en clase, podemos utilizar la notación científica. La notación científica, para poder inclusive hacer más práctico este tema, lo que hacemos es designar un prefijo, que es el prefijo mili, que es la potencia 10 a la menos 3, y eso nos permite entonces poder expresar esto como 8,99 miliamperios, que es la lectura que nos da el instrumento ahí en la simulación. Esto, bueno, lo habíamos visto también en el aula, pero lo estamos repasando ahora. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuál es el efecto de modificar la resistencia. Entonces vamos a cambiar el valor de la resistencia, luego en el aula vamos a replicar esto con distintos valores de resistencia. Lo que vamos a hacer ahora es, acá en el simulador, venir y antes yo les había explicado cómo cambiar acá el designador para el nombre que figura en el plano y en la lista de componentes. Ahora vamos a modificar acá el valor, que fíjense que dice 1 kilo ohmios. Acá salen distintos prefijos donde, bueno, ya conocemos el K que hemos estado usando esta resistencia de kilo ohmios, que es K, bueno, es el prefijo kilo, que significa 10 a la 3 positivo, es decir, por 1000. Entonces, una resistencia de 1000 ohmios es una resistencia de 1 kilo ohm. Tenemos el ohm, kilo ohm, mega ohm. Los componentes que ustedes han adquirido para hacer estas prácticas tienen resistencias de 1 mega que yo les pedí, tenemos resistencia de 1K, tenemos varios valores de resistencias en el orden de los ohmios. No hay resistencias más chicas del ohmio, de mil y de micro, pero bueno, en algunas aplicaciones pueden aparecer y acá está por defecto todas las magnitudes, tienen todos estos prefijos. Nosotros por ahora vamos a utilizar el ohm, kilo ohm y a lo sumo mega ohm. Entonces vamos a ver ahora cuál es el efecto que nosotros ya en parte conocemos con lo que han estado viendo de ley de Ohm y que hemos estado trabajando en clase y en otras materias que han visto ustedes. ¿Cuál es el efecto al variar la resistencia? Si nosotros en vez de utilizar la resistencia de 1 kilo ohm, acá pueden ajustar el valor y poner 220 y vamos a elegir ohm, que es otra de las resistencias que tienen ustedes en la lista que yo les pasé. Entonces fíjense que, para que nos vayamos familiarizando con el código de colores, tenemos rojo que es 2, rojo que es 2, marrón que es por 10, en la tercera banda que es la multiplicadora, entonces tenemos 2, 2, 22, 22 por 10, 220. Ahí nos actualizó el valor. Entonces ahora si volvemos a correr la simulación, vamos a tener que se ha modificado dos cosas. Se ha modificado la corriente, lo cual es bastante lógico de esperar, ¿sí? Se ha modificado la corriente, lo cual es bastante lógico de esperar porque se modificó el valor de resistencia, ¿sí? Antes teníamos una resistencia de 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohms. Por lo tanto ofrecía una oposición al paso de la corriente mucho mayor que la que ofrece la de 220. 220 es casi muy cercano a 200, que es la quinta parte, 200 por 5 es 1000, es la quinta parte aproximadamente de 1000. Entonces es obvio que la resistencia de 220 debería ofrecer una oposición
al paso de la corriente mucho más chica, del orden de una quinta parte de la que ofrece una resistencia de 1000 ohmios o 1 kilo ohm. Entonces la corriente tendría que haberse multiplicado por una razón similar, ¿sí? Tendremos que tener algo así como, a nosotros nos daba entre 8 y 9 la corriente. Bueno, 8 por 5, 40, 9 por 5, 45, nos tendría que dar entre 40 y 45. Ese cálculo que yo les hago rápidamente, mentalmente, es lo que se llama un cálculo de orden de magnitud. Para tener una noción, uno siempre tiene que estar, digamos, bien parado alrededor de donde deberían dar los resultados, más allá de que todavía no haya hecho los cálculos formales. Fíjense que efectivamente lo que nos mide el amperímetro es 40.6 miliamperes. O sea que es correcto en función de lo que las experiencias que habíamos hecho previamente, acá mismo, antes en el Tinkercad y la vez pasada nosotros en el aula. Fíjense que también se modificó el valor de la tensión. Luego vamos a ver por qué nos da diferente, como yo ya les había anticipado en clase, respecto a lo que sería la tensión nominal de la batería. Pero fíjense que se modifica también. Tenemos ahora una corriente mayor y, bueno, vamos a hacer el cálculo en la pizarra de esta segunda experiencia. Entonces ahora tenemos para R igual a 220 ohmios. Esto vamos adelantando, pero todavía no hemos hecho la clase. La próxima clase en aula debieran ustedes ir replicando estas cosas físicamente en el protoboard. Entonces, si queremos calcular la corriente es tensión, que la lectura del voltímetro nos da 8,94 voltios dividido 220 ohmios de la resistencia. ¿Sí? Y ese cálculo de corriente nos va a dar el amperaje que está midiendo ahí. Vamos a hacer entonces 8.94 dividido 220 y eso nos da esto. Vamos a tomar obviamente los primeros decimales. 0.04063. ¿Sí? Entonces vamos a poner 0.04063 amperes. 0.63 amperes. De nuevo, estos números chicos no los vamos a representar así porque es incómodo. Entonces vamos a irnos a un orden de magnitud más adecuado para esta corriente pequeña. Si nosotros modificamos y corremos la coma 3 lugares hacia adelante, nos queda ahí 40,63. Como hemos corrido la coma 3 lugares hacia adelante, entonces equivale a, eso se contrarrestaría corriendo la coma 3 lugares para atrás, es decir, por 10 a la menos 3. Entonces 0,04063, 0,04063 es equivalente en notación científica al número 40,63 por 10 a la menos 3 amperes. Y de nuevo, como ya habíamos visto, el factor 10 a la menos 3 es el prefijo mili. Entonces esta cantidad es 40,63 miliamperes, que es la lectura similar a la lectura que nos devuelve el instrumento en la simulación y que después ustedes deberían verificar en el circuito real físico. Fíjense que nos daba 40,6, bueno, tiene solamente un decimal acá el amperímetro, nosotros lo hemos calculado con 2 decimales. Ahora vamos a parar acá la simulación y vamos a cambiar el valor de la resistencia. Fíjense que nos fuimos a 220, que era un valor más chico que con el cual hicimos la primera experiencia, que era de 1000 ohm o 1 kilo ohm. Vamos ahora a irnos a un valor más grande dentro de los que yo les pasé en la lista. Ahora vamos a ir a un valor de 10 kilo ohm, que también lo tienen en la lista de componentes que compraron para el práctico. 10 kilo ohm, fíjense que tenemos marrón y negro como teníamos en la de la primera experiencia de 10K, nada más que ahora, bueno, acá es medio confuso, ahí se nota más que es un naranja medio amarillo, que se ve acá en el Tinkercad. Entonces tenemos 1, 0 y la tercera franja de color naranja es el multiplicador por 1000. Entonces 10 por 1000 es 10.000, o sea que es 10.000 ohm, o cada grupo de 1000 ohm es un K, entonces 10.000 ohm son 10K, 10 kilo ohm. Esta la tienen también ustedes en los componentes que tienen para hacer el práctico en el aula. Entonces ahora vamos a comenzar la simulación y fíjense que
En este caso una resistencia ya más grande, una resistencia de 10 kilo ohm, una resistencia ya más grande, ya leemos la tensión nominal sobre, esto tiene que ver con algo que ya vamos a ver más adelante cuando hagamos un par de modificaciones más en este práctico, vamos a ver cuál es la razón por la que está ocurriendo esto, que para las resistencias más chicas, fíjense que para 1K nos daba 8,99 acá en el Tinkercad y ustedes en el aula les daba algo parecido. Para recién 220 acá nos daba 8,94, daba más chico todavía. Y ya para una resistencia más grande de 10K ya crece al punto de, por lo menos para la precisión acá del simulador, leernos la tensión nominal de la batería. Luego vamos a ver por qué eso pasa. Desde el lado de la corriente tenemos ahora una corriente más chica. Este es el prefijo micro. Yo les había hablado de la letra griega mu, que es la que se utiliza para el prefijo micro, que es la millonésima parte de. Un microampere es la millonésima parte de un ampere. Es el prefijo, equivale a la potencia 10 a la menos 6. Correr la coma 6 lugares a la izquierda. Entonces este valor, si bien dice acá 900, no son 900 amperes ni miliamperes, son 900 microamperes, o sea que es la más chica de todas las corrientes que hemos medido en estas experiencias, porque estamos ante la resistencia más grande para la misma tensión. Ahora vamos a comprobar, vamos a parar acá la simulación y vamos a hacer el cálculo para la R de 10 kilo. Acuérdense que 10 kilo ohm es lo mismo que decir 10.000 ohm. De nuevo, utilizamos el prefijo porque es más fácil trabajar con el 10 que trabajar con el 10.000, que tiene varios, ya es un número más grande y tiene varios dígitos, varios ceros en este caso. Entonces, para calcular la corriente, con ley de Ohm, tensión sobre resistencia, la tensión es la que medimos sobre la resistencia con el instrumento, que acá ya nos da 9 directamente, 9 voltios, dividido la resistencia de 10.000. Entonces, eso nos da 9 dividido 10.000, que si lo hacemos en la calculadora, vamos a borrar 9 dividido 10.000, y eso nos da 0,000309. Entonces vamos a escribir acá 0,0009. Le vamos a agregar todos los ceros que agreguemos acá, ¿sí? No afectan en nada, pero nos va a servir para apreciar mejor que si nosotros corremos la coma 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, por eso agregué esos dos ceros, 6, hacia adelante, entonces ahora lo podemos expresar como el número, poner la coma acá, entonces eso sería 900. Por eso la lectura que nos da el instrumento es 900. 900 que ya no ponemos amperes solo porque el número es este, 0,00, o sea es menos de un ampere, ¿sí? Es un número decimal con parte entera nula, es algo más chico que la unidad. Pero nosotros al correr la coma 6 lugares hemos transformado en la expresión mantiza de que es un entero o un decimal manejable con 1 o 2 decimales, como nos pasó acá por ejemplo, y una potencia de 10, que nos indica cuántos lugares corrimos la coma. Como el 900, yo tengo que correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares a la izquierda para que me quede el número real, que es 0,0009, entonces es por 10 a la menos 6. Y eso es el prefijo micro. Entonces son 900 microamperes. 900 microamperes es el resultado de la corriente que circula por el circuito sencillo de una sola resistencia y una batería, cuando la resistencia es de 10 kilo ohm o 10.000 ohm y la batería es de 9 voltios. 900 microamperes. Fíjense que si comparamos con la primera experiencia, que era la resistencia de 1000, que es 1 kilo ohm, bueno, teníamos esta pequeña diferencia que tenemos que ver que en la lectura del voltaje que nos da el instrumento sobre la resistencia, pero nos daba 8,99, que a fines prácticos podríamos decir que es prácticamente 9, ¿sí? Lo único, si acá agregamos una centésima más, ya tenemos 9. Entonces nos daba 9 miliamperes. 9 miliamperes
cuando la resistencia era de 1000. Ahora si la resistencia es de 10.000, es decir, 10 veces más grande, 10 por 1000 es 10.000, 10 veces más grande, la corriente es 900 micro. 900 micro es la décima parte de 9 milis. Si ustedes agarran 9 miliamperes y lo dividen, respecto de los 900 micros, vamos a ver que 9 miliamperes es 9 por 10 a la menos 3. Vamos a escribir para irlo recordando. 9 miliamperes dividido los 900 micros. 9 miliamperes, lo que estoy haciendo es redondear a aproximadamente 9 la primera corriente que nos daba 8,99 con la resistencia de 1K. Dividido 900 microamperes, que es la última corriente que hemos medido cuando la resistencia es de 10K. Bueno, ¿qué es cada cosa? Recordamos las potencias de 10 que representan cada prefijo. En este caso, el mili por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 amperes. Y en el caso de micro, por 10 a la menos 6, como acabamos de ver. 9 por 10 a la menos 6. 900, ¿no? 900 por 10 a la menos 6. 900 por 10 a la menos 6. Bueno. Acá, 9, recuerden como yo les había dicho en clase, que cómo operamos con los números de notación científica. 9 dividido 900, dividido entre sí las mantizas y dividido entre sí las potencias. Y como son potencias de la misma base, base 10, aplicamos la propiedad de cociente de potencias de igual base. 9 dividido 900, 9, lo puedo ver como así 9 en el numerador, y en el denominador tengo 900, que es 9 por 100. ¿Sí? 9 por 100. Luego, puedo simplificar el 9 de arriba con el 9 de abajo, porque 9 dividido 9 es 1, y me queda 1 sobre 100 directamente, por la resolución de las potencias. Y la potencia es, ¿qué nos dice la propiedad de cociente de potencias de igual base? Es una única potencia con la misma base, 10, elevado a un exponente que es igual a la diferencia, la resta, entre los exponentes individuales. Entonces nos queda así. Acá va a ser 1 sobre 100 por 10 a la 3, ¿no? Porque acá recordemos que habíamos hecho similar en clase, menos por menos, ahí resolvemos el signo enfrentado, que es más, y luego tenemos menos 3 más 6, es decir, una cantidad positiva de 6 le voy a sumar una cantidad negativa de 3, es decir, le voy a restar 3 y me va a quedar 3 positivo, ¿sí? Entonces 1 sobre 100 por 10 a la 3. ¿Qué es 1 sobre 100? Ahí lo pasamos a decimal. Dividir por la unidad seguida de ceros es correr la coma a la izquierda tantos lugares como ceros haya después de la unidad. Como acá tenemos dos ceros, entonces tenemos que correr la coma a 2 lugares y eso nos va a dar 0,01. Fíjense que si corremos la coma a 2 lugares, estábamos acá en el entero 1, 1, 2 y ahí tenemos el 0,01. Entonces 1 sobre 100 es 0,01, una centésima, por 10 a la 3. Y ahora el 10 a la 3, como es positivo el exponente, me dice que tengo que correr la coma de nuevo, pero ahora para la derecha. 10 a la 3 es correr la coma 3 lugares a la derecha, multiplicar por 10 a la 3. Entonces agarro la coma que está acá y la llevo 1, 2, 3 lugares. Entonces va a ser, fíjense, le voy a agregar un 0 para que se visualice bien esto. Y voy a tener entonces que nos queda finalmente 1, 2, 3. Y ahí terminamos de resolver todos los decimales y todas las potencias de 10 y nos termina quedando el número 10. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esto? Lo que yo les decía un rato antes de hacer este cálculo. Que la corriente en el caso 1, en la primera experiencia que hicimos con la resistencia de 1 kilo, era aproximadamente 9 miliamperes. Y la corriente en esta última experiencia con la resistencia de 10 kilo es 900 microamperes. Si dividimos las dos corrientes entre sí para saber cuál es la relación entre ellas, vemos que la de arriba, es decir, la de la primera experiencia con la resistencia de 1 kilo, es 10 veces más grande que la de abajo, es decir, la que hemos hecho con la última experiencia, la de 10 kilo. Como yo ya les había anticipado antes de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque si usamos una resistencia 10 veces más grande, 10 kilo en lugar de 1 kilo, de acuerdo a la relación que nos dice la ley de Ohm, si la resistencia crece, la corriente baja en la misma proporción. Por lo tanto, la corriente en la segunda experiencia, ¿sí?, con una resistencia 10 veces más grande, tiene que ser 10 veces más chica. O sea que si yo divido la corriente de la primera experiencia, que es la más grande porque la resistencia es más chica, dividido la corriente de la última experiencia, que es la más chica porque la resistencia es más grande, entonces tiene que darme un número igual a la relación en el cual ha crecido
o en el cual la corriente de la primera experiencia es más grande y la de la última experiencia más chica, o la corriente en la cual, la razón en la cual la corriente de la última experiencia ha disminuyó 10 veces. Como yo les decía, 900 microamperes es la décima parte de 9 miliamperes. ¿Sí? Bueno, de esta forma vemos cómo se cumple la ley de Ohm. Al variar la resistencia, varía la corriente de acuerdo a lo que la ley de Ohm nos especifica, y nos vamos familiarizando con el código de colores de resistencias y con las experiencias de la medición. En este caso, bueno, yo se las he ilustrado acá con el simulador Tinkercad, y ustedes lo pueden después practicar en sus casas o cuando en algún momento utilicemos el Tinkercad en la escuela, pero también lo vamos a ir replicando en las experiencias que hagamos en el aula.